Este espacio responde a una iniciativa personal. Somos miembros activos de la SGI de Venezuela. Sin embargo, los puntos de vista y opiniones que expresamos aquí son nuestros y no necesariamente reflejan los de la SGI. De los dos, Naomi es la más joven en la vida y en la práctica. Yo, el más antiguo en la vida y en la práctica. Finalmente, este espacio no tiene la intención de reemplazar el estudio y la práctica del budismo Nichiren de la Soka Gakkai, sino más bien aportar parte de nuestra experiencia. Hola, un abrazo muy fuerte para todos. Bienvenidos a otra entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Seguimos con nuestras entregas súper especiales. Esta es la primera grabación que hacemos en 2024. Así que arrancamos por todo lo alto porque tenemos como invitada a la mujer más hermosa de mi existencia. Dentro de todo mi espacio vital es la mujer más hermosa. Les presento a Rosa del Alcázar, mi señora madre. Salude por favor Hola, ¿cómo están? Gracias de estar aquí contigo, mi hijo bello y querido, con mi Naomi, que es mi nieta putativa. Bueno, pensé que nunca me iba a tocar y me tocó. Te tocó. Y fue empezar el año. Sí, me tocó estar en pantalla. La primera entrega 2024. Ajá. Bueno, estoy abriendo el año. Abriendo el año, fíjense, la idea, como ya sabemos, esto es budismo con todo, es decir, que tiene que ver con todo. Ajá. Y la idea es conversar acerca de todo lo que vive cada uno de los tres siendo budista, ¿ok? Es decir, todo lo que son nuestros ámbitos de existencia. Uh-huh. Pero obviamente, Nahu y yo ya venimos presentándonos hace rato, así que yo siempre le pido a los invitados que se presenten. Uh-huh. Entonces, lo primero que necesito que tú cuentes es... Tú comenzaste a practicar cuando llegaste a este país. Ajá. ¿Pero de dónde eres tú? O sea, nací en Perú. Okay. Llegué aquí a Venezuela cuando tenía 24 años. 24. Y prácticamente empecé a practicar a los 25. Okay. Casi al año, vamos a decir. Cuando tú llegaste, ya tu esposo conocía. Exacto, ya mi esposo conocía la práctica. Pero él directamente no me lo quiso decir, ¿no? Como para que lo haga, porque como yo siempre lo conocía él de ateo, que no practicaba nada, Okay. y yo decía, de repente se metió una locura por estar acá en Venezuela. Entonces, él más bien hacía contacto con personas para que se acercaran a mí a hablarme de este budismo, ¿no? Él se viene primero. Uh-huh. Pasó unos meses solo por acá. 6 meses. Uh-huh. Tú, cuando él te dice, me voy a Venezuela, ¿tú recuerdas cuál fue tu reacción? ¿Fue decir, ¿qué vas a hacer tú por allá? O sí, dale, y después voy yo. Sí, no, de verdad que sí, porque en esa etapa pues estábamos como buscando, ¿no? Transformar nuestra vida de casados, y primero hubo el intento de ir a Estados Unidos y él llegó inclusive a irse a Estados Unidos solamente por un mes, pero ahí le iba a costar muchísimo más cambiar los documentos para poder llevarlos a nosotros. O sea, a él se le iba a hacer muy, muy difícil llevarnos a nosotros. Y entonces después salió por su papá, que tenía un sobrino acá en Venezuela, un primo hermano pues de mi esposo, y le dijo, prueba Venezuela, en Venezuela están recibiendo a gente, y efectivamente cuando él me dijo, yo le dije, bueno, chévere, vámonos, porque yo también quería, ¿no? Un apoyaste cambio. desde el principio. Sí, desde un principio le dije, te sigo. Okay. Y ese tiempo de que se demoró él solo, ¿ese era un tiempo que estaba pensado? Es decir, ¿tú estabas clara en que lo ibas a esperar unos cuantos meses o la cosa se hizo muy larga? No, ¿Fue muy rápido? Fue rapidísimo, más bien yo le dije, Okay. te espero un año. Máximo. Máximo un año. Y si tú ves si en un año no me puedes llevar, pues te regresas, ¿no? Pero fue muchísimo más rápido de lo que imaginé, porque fueron 6 meses nada más. Ya cuando tenga el video con él, ya voy a poder pedirle a él que cuente esa parte, ¿sí? De lo que significaron esos primeros 6 meses. Pero listo, llegas aquí, 24, de 23 para 24 añitos. No, de 24 para 25. De 24 para 25. Llegaste con 2 chamitos. Vine con 2 niños, uno de 5, que eres tú, y otro que tenía 2 añitos. Que era un bebé, porque realmente Martín era un bebé, ¿no? Y bueno, llegué con ellos y con una expectativa grandísima, porque hablaban tanto de Venezuela, Venezuela millonaria, ¿cómo se dice? El dólar 4.30. Entonces yo vine. No sabes lo que es, no sabes lo que estamos hablando. No, mamá, esta mi niña no sabe. Yo ahorita, que he vivido tantos conos monetarios, me dirá. Menos todavía. ¿Cuántos ceros yo he visto que le han quitado antes, esa moneda? El dólar se quedaba en una sola cifra. Sí, por mucho Increíble. tiempo duró, y de verdad vine con expectativas
a nivel económico, porque realmente Ok. mi problemática realmente era económica, ¿no? Entonces vine con muchas expectativas de encontrar aquí el petróleo en cada Ok, esquina. una realidad que para mí también es muy importante destacar. Tú vienes de una familia muy grande, Sí. muy Ujú. grande, ¿sí? Eran 11 hermanos, son 11 hermanos. Somos 11 hermanos de papá y mamá. Y en ese momento sí éramos pocos los primos. Ok. Hoy en día esa familia es inmensamente grande. Somos 40 y tantos Medio primos. Perú, Sí. básicamente. 40 y tantos son sobrinos 130 y- personas entre todo el y núcleo sí, de y como de 70 tíos y primos. bisnietos, Sí, creo exacto. yo, ¿no? Ujú. Entonces tú te vienes de una familia muy grande a consolidar un núcleo muy pequeño, 4 Ujú. personas. ¿Cómo fue esos primeros días, meses, semanas de no tener a todo el gentío con el que estabas Con el que estaba acostumbrada? acostumbrada. Exactamente, fue un golpe, ese fue mi golpe más fuerte, ¿no? Porque Ok. de estar en una familia que todo el tiempo estábamos juntos y todo el tiempo compartíamos y hacíamos tantas cosas juntos. Ojo, esa familia sigue muy junta. Esa Todo. familia hay un cumpleaños de alguien Sí. y no hay que invitar más nadie. Solo la familia ya Y un llena salón, una y hay casa. que alquilar un salón de Sí, fiesta. eso ha quedado de por siempre, ¿no? Y cuando yo me veo aquí sola y mi esposo, llegó el momento que mi esposo tuvo que trabajar todo el día para Todo el que nos día. alcanzara, Ujú. pagar un alquiler y vivir de la comida, como dice para los niños. Yo por un tiempo le decía a mi esposo, yo me voy a volver muda. Porque yo no tenía con quién hablar y yo soy Claro. muy habladora. Y entonces me daba así como todavía ese miedo de salir hacia a Claro. buscar amigas, Ok. ¿no? Ajá. Porque no sabía cómo me iban a recibir. Entonces, de verdad, yo llegaba al momento que le decía a Lucho, esperaba a Lucho con unas ansias que llegara. Y ese hombre Y cansado, él que lo último que cansado. quiere es conversar. Exacto, con las justas hablabas 3 minutos y se dormía. Pero de verdad, fue fuerte. Eso es lo que Ok. más Claro. Te impactó. me impactó, pues Ok. no, hasta que poco a poco ya, que te digo, al año, ya inclusive empezando casi a practicar, empecé a tener mis primeras amigas en la vecindad de Chavo, vivíamos en la vecindad de Chavo. Verdad, que vivíamos. vivían en la Sí, sí, sí. vecindad. Vivíamos en una casa de vecindad donde habíamos 20 familias, con poquitos niños, porque cada una tenía uno, Sí. 2 o 3, ¿no? Y ahí es donde yo me embarazo de mi niña, ¿no? Calma, De- calma. Ok. Pasó más o menos un periodo de un año para que, como dices, tu esposo practicaba, pero tú no. Ajá. Pasó un periodo de un año más o menos. Sí, o meses quizás, Ok. ¿no? ¿Qué recuerdas de que terminó diciéndote yo voy a probar? Ok. Primero, como te digo, el impacto de verme tan sola, el impacto de ver Ok. que la realidad económica no era así tan fácil como yo me Ujú. imaginaba y que mi esposo tenía hasta que trabajar en dos trabajos para poder subsistir. Yo me empecé a sentir mucho peor, ¿no? En todo momento. Entonces, por supuesto, teníamos problemas económicos, problemas de relación por los económicos salían los problemas de Claro. relación. Pero yo veía que él asumía todo eso que vivíamos diferente. Ok. Tenía como más, como te diría, esperanza, como esto va a cambiar, ¿no? Entonces yo decía, tiene que ser por eso que él hace, pues, ¿no? Que a veces lo hacía hasta en el baño para que yo no lo viera. Escondido en el Sí. baño. Ok. Así, literalmente, en el baño. Pero entonces, él, como te digo, ya me había llevado a 2 reuniones, algunas personas se habían unido a atenderme, a acercarse a mí, a hablarme de budismo, hasta que yo conozco una pareja joven, porque de verdad yo era joven, pues, Claro. imagínate, Una 25 chamita. años, Sí. pero yo tenía 2 niños, conozco una pareja más o menos contemporánea a mí, y ellos me empiezan a hablar más del budismo, y dije, bueno, sí, voy a probar, ¿no? Voy a probar y lo hacía solita, por supuesto, como yo pasaba Ok. todo el día sola, solita hacía mi daimoku, me acuerdo que empecé a hacer 10 minutos de daimoku, Ok. solita aprendí el gongyo, yo Sí. quería hacer el gongyo solita, y bueno, ¿y cuál fue la primera respuesta a mi oración? Que pasan unos meses yo practicando y me embarazo, cuando yo no quería ya más niños. Por Ok. la situación Por la económica que se situación vivía como económica, familia era muy sí. complicada. Y listo, viene la heredera actual del imperio. La La niña de mis benequita. ojos. La La niña única de- benequita. Exacto. La niña de sus ojos. Ajá. Y listo, comienza un proceso de transformación ahora de 5 personas, Coca Sí. Concha, así no era. un núcleo de 5. Pero de verdad, esa pareja, ese matrimonio budista que estaba muy cerca de mí todo el tiempo, me hizo entender eso. Si tú Ok. estás dispuesta, vamos a decir, a enfrentar esto que sale, porque no sale de gratis,
todo va a cambiar, todo va a ser diferente. Y pruébalo para que tú veas que va a ser así. Y así fue. Y por la cercanía de esta pareja es que te terminas decidiendo. Ah, ok, voy a probar. Sí. Ok. Y ok. como te digo, y probé con todo y con mi embarazo y todo, tuve todo, de verdad, tenía respuestas de todo. De Ok. todo, porque yo vengo de una religión católica como mucha gente, porque mi madre me educó así. Pero yo siempre he sido muy disciplinada Ok. en mis cosas. A pesar de ser joven, yo era muy madura en esas cosas, ¿no? Cuando fui católica seguía los lineamientos del catolicismo como debía Ok. ser, ¿no? Ahora dije, bueno, voy a dejar el catolicismo un ratico aquí, voy a probar esto que me está ofreciendo otras cosas, y lo empecé a hacer con toda esa disciplina que el budismo Ok. también te dice. Y por eso mismo digo yo recibía respuesta rápido de todo, de todo, de todo. Claro, de sentirme bien, de saber por qué cuando yo me sentía una mujer de 26 años, casi de 26, porque yo tuve a mi hija a los 26, y de pensar que mi vida se había acabado ahí. Yo decía, esta es mi Ok. vida. Haberme casado, tener 3 niños para cuidarlos, para atender la casa, y ahí se acaba todo. Ujú. Todos Ok. mis sueños que desde chiquita había tenido, todo eso ya no existía, ¿no? Mira, una realidad que se vive hoy Ujú. en gran parte del planeta, no solamente Venezuela, ¿sí? Y de hecho en otras culturas es mucho más fuerte. Eras una chama de 23 años con 2 hijos, ¿sí? De 23. Llega con 24 igual con 2 hijos, pero ya a los 25, a los 27 ya tenía 3 muchachos. Ya tenía Ok. 3 muchachos. Eso es muy de Latinoamérica, Sí. ¿ok? Pero Najo tiene 23 y no tiene muchacho, creo. No. Tengo una hija oculta, pero no Que se lo yo quería sepa. presentar a Luchito. No, tú sí, una mujer sí sabe. Todavía no tiene muchacho. Ajá. No está, aunque vivió una relación muy fuerte de muy chamita, pero tiene 23 No, y y no tiene siempre eso. supe que no. Que no quería. Que no, No. O sea, aún no. O sea, que destaco eso. O sea, podemos hablar de que hay 3 generaciones. En Ajá. este momento hay 3 Ajá. generaciones. 1, 2, 3, ¿no? Y de una generación a la otra es absolutamente lo opuesto, ¿no? Sí. Hay como una cultura yo estoy muy chama todavía, no quiero esas cosas, ¿no? Claro. Aquí hay por muchos eso ceros que le quitaron a la moneda aquí de hay este muchos cambios Muchos monetarios. conos monetarios Muchos conos aquí. monetarios. Exacto. Explícame un poquito cómo ves esa realidad que se vivió 2 generaciones antes de la tuya. Porque tu mamá también vivió algo similar, Ujú, ¿no? sí. Pero de todas maneras hay una distancia fuerte, pues. Estamos hablando de una inmigrante. ¿sí? Ujú. Ujú. Entonces, coméntame cómo ves tú eso. O sea, hace 2 generaciones antes que tú, era muy natural tener 2 y 3 muchachos, Sí. tenía muchas dificultades económicas, me quiero ir al país, vámonos al país. ¿Cómo lo ves tú eso ahora? Inclusive ¿Qué se en ve mi ahora? generación, te digo Ajá. por todas las amigas que tenía del liceo, del colegio, la meta era llegar a los 25 años con hijos. Ya Claro, después estabas exacto, vieja. era mal visto si no te casabas en ese Bueno, no momento tanto como mal visto como lo es en Japón, creo, ¿no? Claro. Pero sí era como era la meta, ¿no? Llegar Sí. a los 25 años con una profesión, pero casándome y tener un hijo también, ¿no? Ah, ok. ¿Cómo vives Bueno, eso hoy? te diré Eso ahora es que, diferente. sí, pero te diré que todavía se sigue viendo esa realidad mucho. Y o sea, te lo digo muy segura de esto porque varios con los que yo me gradué del liceo, que Ok, siento yo que fue el ok. año pasado. Es decir, No, hace sí. 5 o 6 años cuando te graduaste, 5. ya hay Ey. muchos de esa generación. Sí, que tienen 2 niños. Ok. Yo digo, Sí, pero ¿en qué ¿no momento? ves? ¿Qué pasó? ¿No Sí, y obviamente, o sea, no es como que ellos digan, ay, se les acabó la vida, porque también eso me parece muy drástico Es así. exacto. cuando la gente se No es pone a tal decir, cosa. porque para nada, o sea, que más ejemplo que Coca, que, o sea, a los 25, bueno, 26 ya tenía 3 hijos y pensaste que hasta ahí llegaba tu vida, pero la realidad fue otra. Ujú. Pero claro, sin embargo, siento que hoy en día hay más cultura de pensar que somos jóvenes, hay que disfrutar las etapas y todo eso, Sí. como todo, cada quien vive sus etapas diferentes, Sí. pero Decía sí, que sin duda hoy se piensa un poquito más en eso, ¿no? Ujú. Tan joven no. debería, de hecho, pensarse Debería, aún sí. mucho más en eso. Hay otras culturas donde es muy fuerte, como dice Rosa, que en Japón, sí. en Oriente, Ujú. ¿no? Ahí sí está Países mal visto orientales. que tú llegues a los 30 sin casarte. Ajá. Pero hoy en día está como una pauta que no se quieren ni casar ni tener hijos. Sí. En Japón también. En Japón. O sea, la cultura cambia. La cultura europea incluso y la asiática ya está cada vez como más confirmado de que está envejeciendo mucho más rápido
porque no hay igual, la tasa de nacimientos ha disminuido mucho, porque las mujeres no quieren casarse y no quieren tener hijos. ¿Sí? Porque eso les limita sus aspiraciones a hacer otras cosas. ¿Eso cómo lo viviste tú? Ya tú practicabas, ya estabas entonando una mejor en junto a tu esposo, con 3 chamitos, ¿sí? Y bueno, también querías cosas. ¿Cómo luchabas por eso? O sea, en ese momento de que ya yo empiezo a practicar, que empiezo a sentir que la práctica era lo que realmente me estaba ayudando a ser feliz, ¿no? Con mis 3 hijos, porque desde que empezamos a practicar nosotros fuimos muy activos dentro de la organización, Okay. creo que desde que empezamos hasta el sol de hoy, ¿no? Éramos muy activos y a mí no me impedía ir a nada, para nada, tener 3 chamos y no teníamos carro. Y nosotros llegaban momentos en que íbamos a reuniones donde teníamos que tomar 3 transportes. Exacto, quería destacar eso, que cabe destacar que la distancia entre Sí. su hogar. Hoy en y- día, sí. Hoy en día en el interior de Venezuela puede ser muy parecido. Sigue siendo muy sí, parecido. La gente claro. tiene que agarrar 2 y 3 transportes para llegar Va a un llegar lugar. a una reunión, ¿no? Entonces, pero entonces ahí me di cuenta por todo lo que estudiaba de budismo y todas las orientaciones que nos daban a las mujeres, de que uno no puede olvidarse de sus sueños, ¿no? Ok. Exacto. Me decían, Rosa, tú tienes que tener sueños, Ok. aparte de ser mamá, aparte de ser esposa y aparte de llevar un hogar. Y yo, por supuesto que yo tengo sueños, ¿no? Y por supuesto mi mayor sueño era creer más en esta práctica, sacarle más jugo a todo lo que quería aprender para sentirme diferente, ¿no? Entonces empecé a sentir eso, empecé a sentir que era una mujer que yo tenía sabiduría y tenía muchas cosas que podía aprender, ¿no? Y un sueño que yo tengo desde los 7 años, porque esa era la edad en que yo me paraba en las puertas de las academias de baile. Ajá. Yo me paraba en las puertas a ver cómo bailaban allá adentro. Y yo quería pues estar allá adentro, ¿no? Pero por también la situación Claro. económica jamás mi Tantos mamita niños. pudo 11 hacer. hermanos. 11 hermanos La que masa no jamás estaba nos pa' iban a bollo. poner. Podíamos hacer lo que nos ponían en el colegio. Bueno, Ok. a toda cosa, presentación que había en el colegio, esta era la primera que estaba ahí, ¿no? Y en secundaria, inclusive, mi mamá tenía el sueño de que yo fuera enfermera o doctora. Ese era el sueño de ella. Y entonces en el colegio, en secundaria, habían los cursos aparte de las materias que tú podías estudiar, como clubes le llamaban, no sé cómo Claro. le llaman ahora, ¿no? Y mi mamá, métete a enfermería y te vas a aprender enfermería. Ay, sí, mamita, me voy a meter en enfermería. Pero después me doy cuenta que había un club de baile. Entonces yo le hice creer a mi mamá que yo estaba en el club de enfermería, pero yo me escapaba y me iba al club de baile. Aún sin estar en nómina de ese grupo, yo me metí ahí y ahí fue que aprendí a bailar mirando los primeros Ok. bailes del folclore peruano. Pues, ¿no? No estudiaste danza en No Perú. estudié danza en Llegaste a Perú. Venezuela y pudiste. Quise. Mi hija estaba chiquita inclusive, pero yo me las buscaba. Estudié folclore venezolano aquí. Ya Ok. eras miembro activo de la SGI de Venezuela, seguías siendo una mamá de 3 chamos, hacías las actividades, de tus reuniones de diálogo, eras responsable, en Venezuela se dice ser responsable de coordinar las actividades de un grupo, ¿no? Y aún así estudiabas danza. Y me iba a estudiar danza. Estudié danza había un sitio en la Plaza Venezuela, que no recuerdo mucho su nombre, pero Venezuela creo que se llama. Sí. Ahí hice dos De danzas tradicionales. Exacto, 2 cursos de danza tradicionales. Después en la Universidad Central también hice danza. Ok. Estudié, me acuerdo de 2 tipos de tambor. Y como yo tenía mucho deseo de aprender, inclusive buscaba viendo bailes por fuera y todo eso, y aprendía. Y dentro de la organización, o sea, el budismo me dio la oportunidad de bailar, Ok. de formar un grupo de baile, que Ok. al principio era solamente para algunas reuniones, Para porque alguna que otra actividad, éramos un exactamente. grupo ahí extra que salía de repente, Claro. ¿no? Pero también con el budismo empecé a viajar, que era otro sueño que siempre he tenido y que sigo teniendo, por supuesto. Empecé a ir a los cursos de capacitación fuera de Venezuela. Los inclusive intercambios culturales en a los otros primeros países. que fuimos en el 82, fui a Japón, teniendo una situación económica todavía no Y 3 estable. Y 3 muchachos. cabe Yo destacar. fui a Japón y en Japón por primera vez fuimos a un festival que había inmenso en Japón y nos enseñan
a la parte de Latinoamérica, lo que teníamos que bailar cuando desfilábamos, porque era caminando, pero como un bailecito, como una cosa que teníamos que hacer. Y a mí me ponen como a dirigir esa broma, porque vieron que yo me lo aprendí rápido, ¿no? Entonces, imagínense, en Japón dirigiendo yo todo el grupo, no solamente Venezuela, éramos varios de América Latina. De América Latina, ¿no? Y así como esos fui, pues también bailado en Miami, en Argentina, en México, Panamá. O México. República Dominicana y Panamá fuimos 2 veces. Y eso íbamos a festivales a bailar. Y eran coreografías que con otro muchacho, Franklin Rodríguez, y yo armábamos nosotros dos. Nos volvimos coreógrafos sin haber estudiado. Era el deseo de hacerlo. La Soca Gakkai de Venezuela y del mundo, por supuesto, ofreciéndote espacios para poder seguir aplicando tus sueños. No solamente viviéndolo o soñando en eso, sino aplicándolo. Okay. Yo quiero llegar de repente de manera drástica, pero necesito llegar a ese punto. ¿Sí? Ya tú practicas, tienes 3 chamos. Tú le tenías que enseñar a tus 3 chamos a practicar. Ajá, ok. Sí. Desde que empezamos la práctica, a mí me enseñaron también de que era por reuniones, cuando hacíamos reuniones, una vez me dieron una orientación que decía, si tú le obligas a tu hijo a que coma, lo haces porque el niño necesita alimentarse. Si tú lo obligas a que no falte a la escuela, lo haces porque tú sabes que tu niño necesita educarse, ¿verdad? Si tú sabes que Namio Horengekyo es lo mejor para tu vida y para la de tus hijos, ¿por qué no obligarlo en cierta forma, ¿no? Porque hacían preguntas, ¿no? De que si habíamos que obligar o no a los niños. Claro, yo también hago referencia de mi época, la de ahorita, que antes los niños eran más controlables, te oían más a los que son ahorita. Entonces, de verdad, yo, gracias a mi Daimoku, pues yo encontré como, con sabiduría, cómo hacerlo para que no sea como la palabra obligación, sino como una especie de trueque quizás, ¿verdad? Okay. ¿Te gusta salir a jugar a la calle? Sí, mamá. Ok, pero primero haces Daimoku. ¿Te gusta salir con tus amigos? Sí, mamá, pero primero haces Daimoku. Primero era el Daimoku inclusive, claro. Y después poco a poco se aprendieron el Gongyo y llegó el momento que mis hijos no salían a la calle, no salían al liceo sin hacer el Gongyo. O sea, ya para ellos se había vuelto como parte de su disciplina, de su rutina del día. ¿Por qué? Porque ellos entendieron de que era la mejor protección que ellos podían tener. Y yo les decía inclusive a las señoras con quien yo hablaba, yo puedo saber qué hacen mis hijos dentro de casa, pero de puerta a la calle para afuera yo no sé cómo se van a proteger, con quiénes se van a reunir, ¿no? Entonces, la única estrategia que yo puedo, por la que me puedo sentir segura, era con la práctica de ellos, ¿no? Y así hice para que primero de niños, poco a poco, hasta que fueron adolescentes y ya asumieron su práctica porque ellos vieron respuesta también de su práctica, ¿no? Bueno, yo no quise interrumpir para nada ese bloque, porque además de que esto queda grabado en YouTube, esto es uno de los cortos que nosotros vamos a pasar por las redes. Porque yo soy protagonista de eso que acaba de contar historia. La señora Rosa, ¿sí? Soy protagonista, pero de primera mano. Sí. Porque para quienes vivimos muy de cerca la cultura de hoy, para no ponerle ningún nombre, sino la cultura de hoy, ¿sí? Sabemos lo que estás diciendo, ¿no? Que es complejo el poder equiparar las realidades de cómo se educaba antes a cómo se educaba hoy. Obviamente hay diferencias. Claro. Sí. Y hay ciertas sensibilidades cuando tú hablas de obligar a niños, ¿no? Pero se ponen susceptibles. Inclusive muchas mamás decían, no, yo voy a esperar mejor que crezcan, y ellos decían. Pero yo decía, es que si yo espero que crezcan se van a poner más rebeldes. Mejor es ponerlos chiquiticos que ya asuman, ¿no? Y ya hemos podido conversar en uno que otro escenario de la postura de Daisaku Ikeda, que compartió en alguno de los materiales que de hecho tengo como un compromiso de compartir con alguien, de su propuesta de la disciplina a los niños se aplica desde que son chiquitos, para que mientras van creciendo tú más bien vas aflojando, ¿no? Exactamente. Es la propuesta que aplicaron mis padres y que yo intenté aplicar como padre ahora, pues, ¿no? Pero confirmaba que yo soy protagonista de eso porque la actitud de mi madre, ¿sí? Fue, ¿a usted le gusta salir a la calle?
y yo era callejero. O sea, de los 3, obviamente, yo era el mayor y mi hermana ha sido más callejera que los 3, pues a ella le gustaba salir mucho, pero en mi adolescencia yo fui el más callejero. Sí, detrás de una pelota 24/7. Detrás de una pelota. Yo era desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde porque tenía hambre, porque tenía que comer, si no seguía jugando. Pero la realidad era que, excelente que quiera salir, pero usted no sale si no hace daimoku y gongyo. Y de hecho, había un requisito adicional, que era arregle su cuarto. Sí. Okay. Usted tiene que hacer daimoku y arreglar su cuarto. Si no, no hay calle. Si no, no hay calle, ¿no? Y en las primeras de cambio siempre lo comparto en donde puedo compartirlo. Bueno, salgo. Sí, a veces se ponían rebeldes. No, entonces no salgo, no quiero ni no hacer salgo. daimoku ni arreglar mi cuarto, ¿no? Pero es un asunto así como que la calle llama. La pelota es más fuerte, ¿no? Okay. Y bueno, tenía que terminé, ¿no? Como asumiendo esa postura de disciplina. Pues eso es disciplina. Claro. Entonces, hoy como confirmo, hay una susceptibilidad muy grande cuando tú hablas de obligar a los niños. Pero la postura viene por esa, que a mí siempre, o sea, yo nunca olvido esa orientación que comparte mi madre con, obviamente, muchos escenarios, que dicen, tú lo obligas a comer. Claro. Tú lo obligas a cepillarse los dientes. O sea, hoy en día que usted no le preocupe que su hijo no tenga la disciplina de arreglar su cuarto, eso es otra cosa. Claro. Es su decisión. Pero usted hace que coma, ¿no? Y usted hace que se cepille, que estudie, ¿no? Hoy en día, bueno, Venezuela, hay una deserción escolar muy alta, sobre todo en secundaria, porque los chamos no están siendo obligados a estudiar, Claro. ¿entiendes? A los chamos no se les está exigiendo, te vas a la escuela y sales bien. Eso dejó de ser un requisito para que seas alguien de bien, ¿no? Ya hoy en día es muy complicado por muchos factores, pero principalmente los padres no están sintiendo que eso sea como importante, ¿no? Pero, pues, esta señora construyó lo que un servidor, mi hermano y mi hermana tienen algo fundamental en la vida, que es la práctica, ¿sí? Sí. Entonces, yo estaba como muy a la expectativa de esta conversa, porque esto tenía que ser punto focal y fundamental. Porque de hecho una señora nos escribió en alguno de los videos, ¿no? Hablen de cómo transmitir la práctica. Sí, ¿no? de los primeros videos, de hecho. De los primeros. Sí. O sea, ¿cómo se anima a los niños a practicar? ¿Cómo se les estimula a practicar? Y yo en otros escenarios siempre he conversado, no solamente de este aspecto, como la educación en mi casa, que yo crecí, sino como yo eduqué a mi chamo, Claro. ¿no? Y en el caso de la educación que yo le di a mi chamo, pues yo no era como que el trueque no era, si quieres salir tienes que hacer daimoku, porque ahora ya no sale. Al contrario. ¿no? Si no haces salía. daimoku, te saco para la calle. Sí, Por ejemplo. porque él tenía que hacer Al revés. Pero el trueque tenía que ser diferente, Claro. ¿no? Lo importante es que la sabiduría de los padres justamente tiene que evaluar qué puede servir de estímulo, ¿no? Para que el chamo entienda, mi preocupación es que usted establezca dentro de su disciplina de vida esto, Exacto. ¿no? Claro, y Tiene mucho que ser también ordenado, depende, tiene que sí, ser que mucho también depende. aseado. Exacto, el ejemplo que uno les da también. Eso es muy importante, Clave. ¿no? Clave, porque también a mí me dieron una orientación que siempre me decían, la práctica de los hijos es la espalda de la madre, más de la madre que el padre, porque el padre es el que a veces tiene que salir más, tiene que, exacto, estar en la calle por X razones, ¿no? En tu época. En mi época, porque ahora son los dos padres. Exacto. Porque yo sí he trabajado, pero ya Claro. en diferente. Ya éramos ¿no? grandes, ¿no? Ya eran grandes cuando yo empecé a trabajar. Pero yo sí estaba con ellos las 24 horas. Entonces, imagínate, ellos han visto de mí, digo yo, ¿no? Que para todo yo iba al Gohonson, para todo yo hacía daimoku, ¿no? Entonces ellos también dijeron, no, es verdad, hay que hacerlo, pues, hay que hacerlo. Porque... Hace unas entregas estuvimos con Axelis. Ajá. Y Axelis también, cuando yo le preguntaba, ya la práctica del budismo a tu chamo, él tiene 5 años, su hijo, ¿no? Es un tema. Y dice, bueno, realmente no es un tema porque él ya lo hace de manera natural, porque ve a los papás que lo hacen. Exacto. Si los chamos ven que esto es una rutina de los padres, pues lo que hacen es imitar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te habló tu mamá para decirte, tienes que hacer esto, vente para las reuniones? Sé que lo has contado, pero quisiera como que concentraras un poquito la respuesta en eso. La actitud de tu mamá para invitarte a practicar. Bueno, a mí me trajeron. Me trajeron casi que por los pelos, Miranda. Ahí con tus amigas, ve, vamos a la reunión, escucha y listo.
Pero antes, cuando yo estaba fuera del país, ella en algún momento sí quiso hacerme como el acercamiento de escucha esto y repite eso y yo, jaja, sí. Y no lo hice obviamente porque, o sea, yo no sabía que era eso. Claro. Pero ya fue cuando vine a mis primeras reuniones, que de hecho muchas veces vine con mis amigas. Uh-huh, A la primera sí uh-huh. vine con mi mamá y con mis amigas también, pero ya después hubo varias que mi mamá no pudo venir, entonces venía con mis amigas. Uh-huh. Y ahí fue como que cuando yo ya hice la práctica parte de mi vida. Pero incluso ya después venía yo sola, no venía ninguna de las tres, venía yo sola. Entonces, sí fue un poquito así, no es tanto como que me habló primero y después me llevó a alguna reunión, sino que me trajeron primero a las reuniones y ya después sí conversábamos como entre nosotros y eso, pero así fue el acercamiento en mi caso. Es parte integral de la práctica de cualquiera el hacer shakuku, el hablarle a otros de la práctica, Exacto. el decirles a otros, yo hago esto, prueba, ¿no? ¿Cómo viviste eso tú? Sí, claro. Yo a las primeras amigas que tuve, que como les dije en la vecindad del Chavo, a toditas yo les empecé a hablar de la práctica, porque también vieron, pues, ¿no? Que cómo practicaba y qué estás haciendo, Rosita, y muchas inclusive me decían, cónchale, Rosita, pero lo que tú haces de verdad es chévere, porque se ve que ustedes están chévere a pesar de todos los problemas económicos que viven, están bien, se sienten animados, se sienten con mucha esperanza sobre todo, ¿no? Entonces a toditas les hablé de budismo, unas lo dijeron, unas fueron a algunas reuniones, otras no, nada más me oyeron. Y de esa cantidad de amigas que tuve ahí, una fue la que tiene ahorita Go Honshu, que me costó porque cada vez que ella venía a contarme sus cosas, yo le decía, bueno, vamos a hacerla mejor en Genkyo. No, eso no quiero todavía. Bueno, hasta que ya yo dejé de decírselo, pero siempre la oía. Cada vez que ella tenía un problema iba a mi casa, porque era mi amiga. Venía y me oía. Y yo, mejor dicho, me contaba sus cosas, yo la oía. Le decía como, vamos a decir, consejos que pero para mí eran como orientaciones y cosas así. Hasta que un día viene mal, con un problema más fuerte, cada vez más problemas. Y yo le digo, bueno, mi amor, tú ya sabes lo que yo te voy a decir. Y me dijo, es que para eso he venido. Ahora sí voy a empezar a hacerlo, me dijo, ¿no? Y bueno, y desde ahí empezó, y es una amiga que tengo. Continúa, sí. Una amiga muy fuerte, porque es una mujer muy luchadora, guerrera, levantó a sus hijas ella sola. No, a la casa entera. A toda su casa. O sea, ella también logró todas sus expectativas que tiene hasta el día de hoy, y de verdad es una de las grandes amigas que... Chévere. De ahí después a toda mi familia también. Hablemos de esa parte. Sí, tú le has hablado a tu familia muy grande de que tú eres budista. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Qué reacción tuvieron? ¿Y cómo es hoy? Claro, yo me fui después de 10 años que yo estuve en Venezuela, que pude regresar a visitar a mi familia, después de 10 años. Y cuando ya yo era budista, por supuesto, ya yo tenía 8 años practicando, 8 o 9 años practicando. Entonces yo decía, ¿cómo le hablo a mi madre? Porque bueno, los hermanos uno puede ver cómo lo hace, pero mi madre, que es tan católica y que me educó bajo el catolicismo, como le digo, ¿no? Entonces, bueno, al principio me orientaron inclusive, tú no te preocupes tanto en qué le vas a decir, muéstrale cómo está tu vida, eso es lo más importante. Y de verdad así fue. Yo cuando hablé con mi madre, ella me escuchó, me dijo nada más así, bueno, hijita, si tú eres feliz con esa religión porque te veo feliz, sigue haciéndolo. Pero te lo respeto, yo sigo creyendo en lo que creo, ¿no? Todos mis hermanos también, unos lo hacían quizás por echar broma, otros lo hacían porque les llamaba la atención y hablábamos de ello. Inclusive apoyé mucho a mi esposo a hacerle shakuku a sus hermanos y a sus padres. Y ellos empezaron a practicar más rápido que mis hermanos. Sus 2 hermanos de lucha empezaron a practicar, y una cuñada que fue la primerita que recibió Go Honshu, y sus padres de lucha. Yo fui realmente quien puse a orar a mi suegra, y que yo no tenía buena relación con ella, gracias al budismo, pude transformar esa relación al punto de que cuando ella, sus últimos años de vida, ella me dijo que me quería tanto como la hija que ella no tuvo. Después de una reunión. Tenía 3 varones. Ella tenía 3 varones, exacto. Entonces, después de una relación tan distante que teníamos, de llegar a acercarse así conmigo, ¿no? Y bueno, después pasa el tiempo, mi mami se me enferma, me la traigo aquí a Venezuela. ¿Te acuerdas que duró como un año aquí conmigo?
Y yo empecé diciéndole, mamita, tú te sientas ahí que yo voy a hacer daimoku por ti. Tú me oyes nada más. Okay. Sí, y mi hija ella sufría de los nervios y se ponía muy malita cuando le daba la crisis, pues, ¿no? Okay. Y así empezó, oyéndome calladita, tranquilita, hasta que un día yo haciendo daimoku, la oigo que lo está repitiendo, ¿no? Y eso fue para mí, bueno. Y desde ahí ella empezó a hacerlo. Y mi madre fue una mujer que practicó más de 10 años y era una mujer que hacía 3 horas de daimoku y nunca pelaba su gongyo. Okay. Podíamos venir de reuniones familiares en la noche. Ay, le decía yo, mamita, voy a hacer 3 daimoku porque de verdad estoy muy cansada. Sí, hijita, no te preocupes, yo hago mi gongyo sola. Y hacía su gongyo ella solita. Luego viene una hermana, ¿no? Una hermana que también viene con una problemática que yo le dije, pues no, hermanita, tú sabes que lo que podemos hacer es daimoku. Sí, para eso he venido, hermana. Okay. Y se quedó también casi un año aquí estudió budismo, aprendió budismo 100%, se fue encantadísima practicando y hasta el día de hoy también practica. Hoy tiene Gohonson, ¿no? Sí, o sea, tiene una de mis tías. Mi abuela murió a los 96. 96. Yes. Ella tuvo unos cuantos años previamente ya con una demencia senil, ¿no? Pero hasta antes de su enfermedad, ella era habitual que hiciera daimoku. Sí. Ella practicó hasta que, ¿qué te voy a decir? Quizás hasta los 90, 92 años. Ella tenía su Gohonson en su cuarto y ella no dejaba de practicar. Por supuesto, cada vez que yo iba a visitarla, practicábamos mucho más, pero cuando estaba solita ella no dejaba de hacerlo. Ya después de los 92, quizás no sé exactamente, ya ella se vuelve muy delicadita, pues, claro. y enfermita de los nervios, y empieza su demencia, empieza muchas cositas que le pasaban, y entonces ya no quería hacerlo, y inclusive a veces se ponía a rezar con alguno de mis hermanos, pero yo estuve hasta el último momento con ella, y mi mami tenía momentos en que despertaba haciendo daimoku, y fuerte, se despertaba haciendo daimoku. Otras veces estaba yo en la cocina buscando algo quizás y cuando regresaba la encontraba haciendo daimoku. Okay. O sea, por momentos lo recordaba y lo hacía. Sí. No está, mi abuela fallece hace 2 años, ¿no? 3 casi porque ya en el 2020 falleció. En el 2020 fallece. Ya tiene 3 años. Ok. ¿Cómo le explicas a quien ha vivido ya esa pérdida de sus padres? ¿Cómo te sientes tú? Basada en tu práctica budista, pues. Sí, yo inclusive desde que estuve en Venezuela, yo de siempre, todos los años en mi pensamiento era, ¿no? ¿Cómo será cuando pierda mi mamá? Claro. O cuando pierda mi papá, porque yo tenía papá y mamá, los dos vivos, hasta lo último. Y siempre me hacía esa pregunta, yo me tengo que preparar, que una vez mi esposo me dijo así, es que uno nunca está preparado para recibir la muerte. Sí, pero uno dice, no, yo me tengo que preparar porque ellos se van a morir y yo estoy aquí, ellos están allá, ¿no? Pero después ya no empecé a sentir eso, sino decía, yo tengo que orar porque si ellos se van a ir, yo sí quiero estar cuando ellos se vayan. Y así fue, y así mi padre se murió 10 años antes que mi mamita. Okay. Y estuve yo ahí presente. Yo no sé cómo hacíamos, pero cada vez mi papi tuvo 5 meses y que en 3 veces cayó en como decimos, en coma, ¿no? Gravedad, sí. Y yo me iba a Perú, como quien dice, me voy para La Guaira. Para La Guaira. Y yo agarré mi avión y me iba y estuve hasta el último día con mi padre. Y le hice daimoku hasta el último momento, porque él sí no llegó a practicar, ¿no? Él sabía de mi práctica, pero nunca llegó a practicarlo. Y con mi madre fue diferente, inclusive aún. Yo me voy a Perú, detrás de mi hija, que se va a buscar un nuevo rumbo allá. Y en esa estancia con mi hija, mi madre es que ya empieza su decadencia por su enfermedad. Y entonces yo misma me prometí, yo no me voy hasta que mi madre se vaya, porque cada año los médicos decían, ya se puede ir. Sí, claro, eran 90 y tantos. Sí, pues. Entonces cada vez se ponía tan delicadita y me quedé. Y estuve, como el Gohonson me dijo, bueno, ¿tú querías estar con tu mamá? Bueno, a mí me tocó de un día para otro estar solita con mi madre en su agonía, en sus momentos que ya a lo mejor sus sentidos o todo se iban yendo, pero como dicen, el budismo explica que lo último que se pierde es el oído, ¿no? Uh-huh. Entonces yo le hablé muchísimo y le decía inclusive, están aquí toditos tus hijos, están toditos tus nietos, para que ella crea, porque ella era muy temerosa, ella tenía mucho miedo de estar sola, muy nerviosa de estar sola. Entonces yo le decía, no estás sola, mamita, estamos aquí toditos, aquí están todos tus nietos. Que no sé.
y me tocó estar con ella. Pero de verdad les puedo decir que la fortaleza de mi fe la viví en ese momento. Más que con mi padre, como le repito, porque con mi padre estuvimos casi todos los hermanos, pero con mi madre estuve yo sola. Y yo me decía, Rosa, no decaigas porque tú tienes que estar con tus 5 sentidos despidiendo a tu madre porque ella se está yendo, ¿no? Y de verdad, fue fuerte, se vivió momentos fuertes, pero yo estaba tranquila y siempre tenía esa posibilidad hasta de darle tranquilidad a mis hermanos, ¿no? Y sé que ella está donde está feliz. Eso, o sea, quería hacer énfasis en eso. ¿Cómo es tu vínculo hoy? El vínculo tuyo con tus padres, con los dos, que no están físicamente, pero basado en tu fe, en el budismo Nichiren, ¿cómo es ese vínculo hoy? Es de, ¿cómo te diría? De ese, como dicen, ese hilo, hilo místico que hay con los padres, que donde están, mire, ella se fue un 27 de julio. Okay. Y ella el 27 de agosto era su cumpleaños de los 96 años, ¿no? O sea, un mes antes de cumplir los 96. Y para mí la fecha del 27, de todos los meses y de todos estos 3 años, siempre yo le escribo algo. Y pongo una foto de ella. Y le escribo algo y le digo que está en el corazón de todos nosotros y que estamos felices porque le dimos lo que le dimos, vivimos lo que vivimos con ella. O sea, en ese tipo de formas, como le digo, le escribo algo. Y mis hermanos lo asumen como que esa es mi misión, de recordarles el 27 todos los meses y por supuesto todos los años de que mamita se fue, ¿no? Y es bonito, pues, porque yo pongo una foto de ella y escribo algo bonito y todos ellos contestan o agregan a lo que yo escribo, ¿no? Ahorita, el próximo año, si mi mamita estuviera viva, el 27 de agosto estuviera cumpliendo 100 años. Bueno. Entonces, todos los hermanos, que somos 11, que estamos repartidos entre Estados Unidos, en Perú, yo soy la única que estoy aquí en Venezuela, nos hemos hecho una promesa de reunirnos en agosto todos, los 11. Los que quieran con familia, los que quieran como ellos decidan, pero que los 11 estemos juntos. Y ya yo estoy orando por eso, ¿no? Y sé, no sé cómo, pero yo sé que voy a estar ahí. Bien. ¿Sabes que de toda esta historia de Coca, una de las cosas que más... Perdón, le dice a Rosa. Sí. Le dicen Coca. Sí, eso no lo sabe. Y sobre todo, todos mis nietos me dicen Coca. Sí. El asunto es que no nos vaya a YouTube cerrar el video porque estamos haciendo alusión a sustancias. Sí. No. Bueno, de toda esta historia, lo que más me llama la atención, cuando hablamos de sobre todo lo del shakubuku, es que la mayoría de las personas a quien tú les hablaste no fue que las obligaste, o sea, fuera del tema de los hijos, que obviamente es un tema aparte. Sí. La mayoría fue como que, mira, yo practico esto y estos son los resultados que tengo. Pero no es como que todo el tiempo tenías que estar ahí porque es que sí, porque así es la vida, porque tienes que hacerlo obligado, no, sino que la mayoría de personas lo que hicieron fue ver los resultados y decir, mira, yo no sé qué haces o no sé cómo lo haces, pero de verdad se nota. Entonces creo que también eso es muy chévere para las personas como yo, que les cuesta hablar o presentarles el budismo a las personas porque no se me da naturalmente, pero creo que de esto se trata, que la mayoría de veces las personas notan el cambio y ahí incluso no hay necesidad muchas veces que uno les repita o les diga, incluso ni decirles la primera vez, sino que la gente va y pregunta de una vez. Entonces creo que eso es una de las cosas más chéveres y o sea, es una muestra clara en toda esta historia. Y en toda mi familia ya se ha vuelto así como una norma, vamos a decir, o algo que lo dicen todos. Cuando se da algo, una victoria, ya sea de uno, de otro o de la familia, siempre dicen gracias a Dios y gracias a Nam Myoho Renge Kyo. Siempre lo dicen, todos lo dicen, ¿ve? Entonces, sí. Bueno, es que hay tantas cosas. Ok, fíjate, quería sobre este tema. Y el siguiente tema tiene que ver con cuidar a la gente. Ajá. ¿Sí? Para ti, ¿cómo has vivido eso de cuidar a otros? ¿Ok? Porque para el que practica Nam Myoho Renge Kyo en la Soka Gakkai, es parte integral de la práctica el reconocer que no es solamente voy a hacer Daimoku por mis problemas, voy a hacer Daimoku por mis metas, quiero lograr esto y voy a hacer eso para mí, ¿no? Para yo lograr mis victorias. Porque parte integral del crecer en la práctica del Nam Myoho Renge Kyo, del budismo Nichiren, de la Soka Gakkai, es reconocer la importancia que tiene tu vínculo con otros, ¿sí? Entonces,
para mí esta pregunta, en tu experiencia, es muy valiosa, ¿sí? Porque tú has tenido como mucha experiencia en este sentido. Cuidar a otros. ¿Qué significa cuidar a otros? ¿Cómo se hace eso? Yo por eso, yo digo, yo agradezco ahorita muchísimo porque siempre cerca de mí han estado gente muy importante relacionada, o sea, importante en el sentido para mí porque me apoyaban mucho en la práctica. He tenido muchas personas, de verdad, a quien les agradezco infinitamente a este matrimonio que fue el primero que, de verdad ellos no sé dónde están, ellos sé que se divorciaron, pero no sé dónde están ahorita, ¿no? Okay. Pero tuve siempre también conmigo, desde que yo me mudé aquí a Katia, a una señora, ¿puedo decir el nombre? Sí. A Celina. Y Celina, desde que me conoció, que yo empecé a mi práctica así nuevecita, que yo le decía, ay, es que tengo tantos problemas y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, porque antes era eso, quiero esto, y quiero esto. Y ella y a veces me siento tan deprimida, que no sé qué, no sé cuánto, y ella me decía, mira, gorda, porque ella decía así, mira, gorda, cuando tú más mal te sientas, el budismo dice que son fe, práctica y estudio, y en la práctica entra el hablarle, el cuidar a otras personas. Cuando tú más mal te sientas, ve a hacer una visita familiar, llama a alguien, busca a alguien que de repente te está necesitando que le animes, ¿no? Y eso se grabó en mí. Y desde que yo empecé a practicar, como dice mi hijo, a mí me nace, me gusta estar pendiente de la gente y si me necesitan más aún, ¿no? Entonces siempre lo he hecho, ¿no? Siempre lo he hecho, he estado haciendo visitas. Dígame antes cuando la situación en nuestro país no era tan complicada. A mí no me importaba subir cerros. Okay. No me importaba, inclusive había una señora que vivía abajo de un cerro. Imagínate. Entonces, que ya no sube, sino que después que sube empiezas a bajar. Tienes que bajar. Sí. O ir para acá, no importaba la distancia, ¿no? Y yo me iba con otras señoras, por supuesto, con las otras responsables a visitarlas. Animarlas, porque la gente pues se siente mal por muchas cosas, ¿no? Y eso hizo en mi vida tan bonito que yo fui transformando mi vida, ni yo misma me daba cuenta cómo iba logrando mis metas, cómo iba logrando mis objetivos. Y no era porque todas mis 3 horas de moco me las pasaba cantando por mis metas o mis objetivos, sino porque tengo que ir a apoyar a alguien. ¿Dónde voy a apoyar a alguien? Tengo una reunión, no puedo fallar esta reunión. Me gusta animar a la gente para que llegue a las reuniones. A veces yo no sé si me sentirían fastidiosa, pero mira, no te pierdas tal reunión. Y todo eso, como dice el budismo, pues se devolvía a mi vida en buena fortuna, que yo misma no me esperaba tanto, ¿no? Tanto, y era por eso. Y yo les digo, desde que yo empecé a practicar hasta ahorita, yo llegué de Perú, ¿verdad? Que estuve 5 años, no me adapté a la organización de Perú, de verdad, pero porque crecí aquí, pues, ¿no? Claro. Y de frente, hijo, ¿qué hago? Aquí estoy. Quería ver, esa era la continuación de ese comentario, ¿no? O sea, mi pregunta era por eso, porque, o mi solicitud de que contara eso tiene que ver con esto. Yo crecí viendo eso. Yo crecí viendo eso en mis padres. La actitud de quien necesita apoyo, lo vamos a apoyar, ¿no? Entonces, para mí fue como un engrosar las tropas de apoyo de este sector cuando regresan mis padres, por supuesto, pero mi mamá se convirtió en mi principal aliada. Okay. Vamos a visitar Patal, claro que sí. Mira, mañana tengo que ir vamos. ¿No? Me toca un poquito más lejos, vamos, ¿a qué hora estoy lista? ¿No? ¿Sabes? Eso ha sido así desde que llegó, ¿no? Así que por eso era la pregunta. Yo crecí viendo eso y ahora que me toca a mí tener esa misma postura, pues la mejor aliada con la que cuento es con mi señora madre. Para ir cerrando un poquito esta entrega, que obviamente nunca va a ser para hablarlo todo, porque van a quedar cosas pendientes, que ya vendrá una segunda parte. Wow. ¿Cómo animas tú a la gente a que pruebe practicar Nam-myoho Renge Kyo? ¿Qué le dices para que, ahorita tenemos, por ejemplo, a una gente muy cercana, a unos vecinos, ¿no? Sí, ¿qué sale de tu vida hacia ellos? Cualquiera, no solamente ellos, cualquiera, ¿no? Prueba Nam-myoho Renge Kyo. ¿Por qué? ¿Qué le dices? O sea, yo lo primero que trato de hacer que ellos sientan de que me preocupan, de que de que me interesa y me importa que ellos estén bien, ¿no? Entonces trato, por supuesto, hago daimoku para tener esa forma de hablarles, ¿no? No de decirles de frente, no, tiene que hacer daimoku, no, porque tienes que el cojón, no.
no, mira, cuántas cosas que tú has vivido o cuántas cosas que te están pasando. Yo también pasé por eso. A mí también me pasó esto. Y fíjate, yo lo cambié así, no lo cambié. Y vamos ahí poquito a poquito. Cada vez que tú quieras, tú me avisas, yo hago Daimoku contigo. O tú me llamas y yo te animo, ¿no? Pero más que nada hago eso. Trato de que ellos sientan que me importan y que yo quiero que ellos sean felices, ¿no? Entonces todo lo que hago o les digo, lo hago con esa intención. Con esa intención. No hay mejor fuente para compartir algo que uno quiere que otro pruebe que el auténtico interés de que el otro sea mejor, esté mejor, ¿no? Cuéntame cómo reflexionas sobre esa parte. Querer que otros sean verdaderamente felices. Pues, ¿de dónde debe surgir eso? Yo creo que, o sea, personalmente ahorita siento que la mayor muestra de que me importas es decirle a alguien, mira, te presento esto, hazlo. Porque quiero que estés feliz y quiero que estés bien como yo lo estoy y como sé que puedes. Porque yo digo que cuando uno quiere a una persona, uno le tiene aprecio de cualquier tipo, o sea, ya sea amigos, parejas, padres, hermanos, lo que sea. Creo que la mayor muestra es que yo quiero que tú seas feliz y que saques tu mejor versión y como ese alentar de que, mira, tal vez en este momento no te sientas así, pero ahí dentro de ti tú tienes el poder de sacar lo mejor de ti, o sea, tu mejor yo, por así decirlo. Entonces creo que eso es muy chévere y eso es lo que hace sentir a la SGI como una organización tan firme, porque siento que unas bases muy firmes porque se basa en eso, en la cercanía, en que todos somos una gran familia, en que nos importa que estés bien. Entonces creo que eso es muy chévere. Buenísimo. Yo tengo una experiencia muy bonita en el sentido también de que a veces me dicen, mira Rosa, y esta persona que necesita que la apoyen. Y yo no le hice chacuco a esa persona, le hizo chacuco a otra persona. Sí, otro fue el que le habló primero. Exacto, otra persona le habló. Inclusive ha habido personas que le han hablado muy poquito y así me la han enviado. Y yo le he apoyado con tanto amor, con tanta deseo de que de verdad crean en Namia Gorengekyo, que he logrado que ellos reciban después su gojonson, ¿no? Y yo lo asumo como que es un gojonson entregado por mí. Hasta en Perú, a mí me tocó en Perú los primeros años cuidar a una señora que también era una señora que la habíamos conocido aquí en Venezuela. Okay. La señora Flor llegó a tu casa, ella quiere mucho a Ogdali la orientó muchísimo. Pero ella, como cosa mística, se casó con un peruano. Cuando Venezuela se vuelve otra, ellos se van a Perú, por supuesto, ¿no? Porque él tenía un negocio en Perú y todo eso. Y allá yo me la encuentro y ella estaba así como desatendida, vamos a decir, ¿no? Con la práctica y me la agarré para mí. Me la agarré para mí hasta el punto que recibió su gojonson. Y cuando devolvimos el gojonson de mi madre, su altar, que también Lucho una vez se lo trajo de Japón, todito yo se lo di a ella, que ella lo que tenía era una cajita chiquitita. Ella vive feliz y me dice que su mayor regalo para ella fue eso, bueno, que yo todo el altar de mi madre se lo regalé a ella. Entonces esa es una experiencia bonita porque ahorita Ogdali me acaba de dar una que vive en Altavista, porque Ogdali dice, no, Coca es buena para eso. Entonces ya empecé a conectarme con ella, nada más estamos esperando que empiecen las reuniones para invitarla, pues, ¿no? Eso es. Buenísimo. Bueno, yo súper contento y agradecidos de corazón de haber compartido la experiencia que obviamente es un pedacito de más de 40 años practicando, ¿no? No digas mi edad, sino no, más de 40. Acaba de cumplir 45 Digo, 10 años de práctica. Acaba de cumplir 45 años. Sí. No. Es broma. Pero bueno, súper contento de haber podido compartir con la mujer más hermosa que tengo en la vida. Porque además, aunque no se vea, de repente yo hago un zoom, pero tiene unos ojos verdes espectaculares. Sí. Que no saqué yo, que no sacó mi hijo. Ojalá y mis nietos saquen esos ojos verdes. Pero hay algo también que quería no dejar de decir, que es parte de mi buena fortuna, de yo haber criado los hijos como los crié, y creo que los crié bien porque veo que están bien, ¿no? Pero de haberle dado yo mi vida para que, por ejemplo, hablando de él exclusivamente, porque él es el que está aquí, no porque los otros no, sino que... No, te soy preferido. De haber dado evidencia. Es el primogénito, de haber dado toda mi lucha, mi vida por él y para que sea un hombre de bien, pues, ¿no? Ahora él es
mi orientador, mi ejemplo. O sea, si yo algún día fue su ejemplo de él, ahora él es ejemplo mío. Sí, yo vivo, sí, mi orgullo, pues, mi orgullo. Bueno, que ya no tengo que decir más nada. ¿Qué más voy a Bueno, decir? chao. Sí. Agradecidísimo con todos los que pasaron por esta entrega de Budismo con Todo. Porque tiene que ver con todo. Y nos vemos muy pronto en la próxima. Chau. Chao.